Ser podcast. En la cadena Ser. Punto de fuga. Con Javier Bañuelos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Punto de Fuga. Dio ci vuole bene, Dio vi ama tutti e il male non prevarrà. El nuevo Papa León XIV ansía un mundo en paz. Ese ha sido, de hecho, uno de sus primeros mensajes y dice bastante del perfil con el que llega al Vaticano. Pero la realidad es que la humanidad vive una encrucijada histórica en un planeta que se desangra. No solo por el genocidio en Gaza, retransmitido en directo ante la pasividad internacional, por supuesto en Ucrania, bueno, estos son sin duda los escenarios que monopolizan la atención mundial, pero la violencia endémica recorre todo el planeta en otros muchos rincones como Sudán, República Centroafricana, Congo o Myanmar. Hoy en Punto de Fuga examinamos el estado de los derechos humanos a nivel global. Análisis basado en el informe anual de Amnistía Internacional que ha investigado cada uno de los países donde la represión, el hostigamiento y la violencia es el día a día para millones de personas. Nos acompaña su director aquí en España, Esteban Beltrán. Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Punto de Fuga. Un placer. Bueno, Esteban, no paro de darle vueltas a una expresión, ¿no?, que recoge vuestro informe anual sobre el estado de los derechos humanos. Mencionéis que no se avecina una época de cambios, sino un cambio de época. ¿En qué dirección, Esteban? Bueno, es lo que quizá un poco parafraseando a lo que decía Albert Camus en su discurso de aceptación al premio Nobel. Hay generaciones que buscan cambiar el mundo. La nuestra tiene una labor más importante, que es evitar que el mundo se desmorone. O sea, no, este es actualmente la situación. Es decir, con lo que ya venía de antes de la situación de, por ejemplo, de hace unos años, de todo lo que se hizo en relación con personas detenidas acusadas de terrorismo, Guantánamo, vuelos de la CIA, el aumento de la desigualdad que ha habido en todo el mundo. Lo que ha habido con el presidente Trump es una aceleración de estas prácticas autoritarias y una represión feroz de la disidencia. Y eso no es la creación de un nuevo mundo con un nuevo orden internacional. Lo que intenta es la demolición del orden internacional. Por lo tanto, estamos volviendo a lo que serían los básicos, es decir, a la lucha por la libertad de expresión, de reunión, de asociación, de la lucha por lo que significa los derechos humanos en el ámbito de la democracia y la lucha contra las prácticas autoritarias. Por lo tanto, es ahora la lucha que queda por ver es evitar que el mundo que se creó a partir de la Segunda Guerra Mundial con todo el sistema de derechos humanos se desmorone. Bueno, mencionabas situaciones, ¿no?, como Guantánamo. Recordamos perfectamente la guerra de Irak, pero parece que la historia se empeña, ¿no?, en superar los casos más atroces del pasado. Evidentemente, el genocidio de Gaza es sin duda, ¿no?, uno de los peores escenarios. Nunca antes, Esteban, se había retransmitido en directo un genocidio de esta forma, ¿no? Bueno, es que esa es lo peor que existe en relación con Gaza, porque ha habido otros genocidios que han durado más, han durado menos, que se han desarrollado en un corto periodo de tiempo, que la comunidad internacional ha investigado a posteriori lo que es un genocidio, pero ahora hay un consenso entre los todos los organismos de Naciones Unidas de derechos humanos de que hay un intento deliberado por parte del gobierno de Israel de acabar físicamente con el pueblo palestino. Ese consenso que existe en los organismos de derechos humanos, en el sistema de Naciones Unidas, no existe todavía en los gobiernos. Los gobiernos se resisten, salvo excepciones, a indicar que hay un genocidio en marcha. Pero estamos viendo un genocidio en marcha. Y ese genocidio en acción lo que está haciendo es no solo una mezcla de bombardeo a población civil, daños a bienes de infraestructura, está haciendo también, creando unas condiciones imposibles
para permitir la vida de los palestinos en Gaza. Por lo tanto, lo peor ante toda esta situación, aparte de la acción del gobierno egipcio israelí y sus cómplices, como el gobierno de Estados Unidos, es la indiferencia general de la comunidad internacional a lo que está ocurriendo en el genocidio. Esa indiferencia que solo lleva a declaraciones altisonantes, pero no a acciones concretas, es lo que es desesperante en este momento, ¿no? Sobre todo para los palestinos y la poca esperanza que queda en que la comunidad internacional va a tomar medidas efectivas para hacer que el genocidio no se consume. Bueno, hablas de indiferencia. No sé si podríamos incluso citar el caso de España, al menos con la compraventa de armas a Israel, ¿no? España, no sé hasta qué punto podría haber aplicado un embargo sobre la compraventa de armas, igual que se ha hecho, por ejemplo, con Rusia, y no ha sido así. O sea, el gobierno español ha hecho algunas cuestiones positivas en relación con Israel y Gaza. La más importante y con mayor efecto es no vender armas para su uso por parte de Israel. Eso es así. Lo ha hecho desde el 7 de octubre. Lamentablemente no lo ha hecho cuando había una ocupación y no lo ha hecho cuando había apartheid, pero lo ha hecho después del 7 de octubre. Es verdad que luego queda toda la parte de armas que enviamos allí para que se reparen, armas que enviamos a través de allí a otros países, y realmente entrar en ese tipo de negocios de armamento con un gobierno acusado o en riesgo de genocidio, como dice la Corte Internacional de Justicia, no debería ser así. Pero también ha tomado medidas importantes. Hay otros gobiernos europeos, como el de Alemania, como el Reino Unido o como Estados Unidos, que continúan vendiendo armas sin ningún problema, ¿no? Entonces, yo creo que ahora lo que se trata es de que la Unión Europea realmente arbitre todo un paquete de sanciones, que es lo que queda y lo que hubiera sido lo que ha sido en el caso de Rusia, llegados al gobierno de Israel, porque es que ni siquiera está tomando medidas sobre las colonias, sobre los productos que llegan aquí de las colonias israelíes de Cisjordania, ni siquiera está tomando sanciones sobre la inversión. Hay empresas españolas que están invirtiendo en los territorios ocupados, como CAF, por ejemplo, la agencia de ferrocarriles, ¿no? Es decir, tampoco ha tomado medidas en relación con la inversión y la Unión Europea no las ha tomado. No se ha revisado el acuerdo de asociación de la Unión Europea ahora con Israel. Ahora hay un nuevo intento por parte de Países Bajos, Noruega y otros, Irlanda y España, pero tampoco se ha revisado. Es decir, es como que lo que fue Rusia, que fue un paquete de sanciones inmediato, esto llevamos 2 años de genocidio sin que haya habido ningún avance en las sanciones, que es lo que yo creo que haría recapacitar un poco al gobierno de Israel y al gobierno de Estados Unidos en lo que están cometiendo en Gaza. Si algo bueno tiene vuestro informe anual, Esteban, es que analicéis todo el planeta y eso supone recordar muchos conflictos latentes que están ahí, pero que evidentemente en un momento como el actual de alguna forma quedan eclipsados, pero hay muchos escenarios, lo decíamos antes, con un nivel de violencia atroz, desde Myanmar, Congo, Yemen o Sudán. Allí, por ejemplo, en Sudán, Esteban, Naciones Unidas precisamente habla de una violencia sexual de manera generalizada. Sí, eso es también una investigación que acabamos de terminar en un informe que hemos hecho público ahora en abril. Amnistía ha documentado violencia sexual a un extremo, quizá la violación de derechos humanos más escondida en estos conflictos que mencionas es la violencia sexual, ¿no? Por ejemplo, en la República Centroafricana ha habido durante el año 2024 11.000 casos de violencia de género solamente en los primeros 6 meses del año. En la República Democrática del Congo, por ejemplo, el número de denuncias de violencia sexual se duplicó respecto al año 2023 y en Sudán lo que estamos hablando es de una violencia sexual generalizada que implica desde trabajo esclavo o esclavitud de las mujeres, violaciones en grupo, presencia de sus familiares durante las violaciones y también en conflictos olvidados como Somalia y Sudán del Sur, por ejemplo, también ha habido violencia sexual. Es decir, si hay algo que marca como una violación de derechos humanos escondida en los conflictos más olvidados del mundo, es la violencia sexual a mujeres y niñas. Uh-huh. Pero también interesante, por ejemplo, lo que está oculto en lo que significa estos conflictos para la vida real, ¿no? Por ejemplo, en Sudán hay 17 millones de niños y niñas sin escolarizar, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y si estamos hablando, por ejemplo,
de África Occidental y Central, estamos hablando de 14.000 escuelas cerradas a causa de conflictos, ¿no? Que afecta a casi 3 millones de niños y niñas. Por lo tanto, esos son, digamos, lo oculto, el impacto directo que tienen sobre el conflicto sobre la gente, pero también en su vida diaria de los niños y las niñas. Citabas el caso de Sudán, pero quería preguntarte también, Esteban, por Libia. Esta semana, precisamente, la ONU ha expresado su indignación ante esas imágenes muy duras, ¿no?, donde supuestamente se ve a un diputado libio con signos de tortura. Bueno, es que en Libia, que quiero señalar que el elemento, además, tremendo de Libia es que el gobierno, las autoridades europeas lo consideran un lugar seguro para retener a los inmigrantes y que no lleguen a Europa. Este es el punto, ¿eh? Entonces, en Libia la tortura es generalizada. Es decir, se produce sistemática, es una política que en prisiones, en centros de detención y que además utilizan palizas, descargas eléctricas, violencia sexual, posturas en tensión. Luego, las milicias y los grupos armados que se enfrentan al ejército gubernamental publican en internet estas confesiones obtenidas bajo tortura. Por ejemplo, hemos documentado nosotros casos de personas muertas bajo custodia, diciendo que el detenido se había ahorcado, pero en realidad lo que dice la prueba forense es que fue matado a golpes. Uh-huh. Es decir, hay un periodista desaparecido en Libia que cuando denunció violencias contra presos. Lo grave, aparte del sufrimiento de la población libia, es que la Unión Europea utiliza este país para retener a miles de inmigrantes y que no lleguen a Europa. Bueno, este es el diagnóstico de un mundo que sangra, ¿no?, por muchas heridas. Te pregunto ahora, Esteban, por las soluciones. Si no me equivoco, en 2014 los 193 Estados miembros de la Asamblea General de la ONU acordaban sentar las bases para el primer tratado sobre crímenes de lesa humanidad. Esteban, ¿qué ha sido de ese compromiso? ¿En qué ha quedado? Bueno, es muy interesante. Yo creo que lo de las prácticas autoritarias y la posible pulverización del derecho internacional no son inevitables, ¿no? La gente se resiste y resistirá a los ataques contra los derechos humanos. Esta es una cosa importante. Ese punto concreto, por ejemplo, ha avanzado ya, está a punto de ser una norma obligatoria internacional. Ha seguido trabajándose, no ha afectado, digamos, la presencia de Trump a esa convención, por lo tanto está terminándose. Mientras la Corte Penal Internacional era atacada por Trump, también hacía que se detuviera en Filipinas al expresidente Rodrigo Duterte, ¿no?, por crímenes de lesa humanidad, de asesinato cometidos contra personas con drogas, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de, por ejemplo, de que por primera vez en la historia la Corte Internacional de Justicia ha dicho que la ocupación israelí de Gaza y Cisjordania y Jerusalén Oriental es ilegal, ¿no? Por lo tanto, y luego hay cosas muy concretas. Hay Polonia, un país en donde se ha avanzado hacia condenar la violación de mujeres basada en el consentimiento, como en Gambia se ha prohibido la mutilación genital femenina. Por lo tanto, estamos hablando de Corea del Sur, ¿no? Es que fue muy mediático. En Corea del Sur se intentó dar un golpe de Estado por parte del presidente y la gente en la calle evitó ese golpe de Estado, ¿no? Entonces, yo creo que hay cuando hablamos de que hay elementos que recuerdan lo que fue la República de Weimar y el nazismo, digamos, y que si pudiera repetirse la historia, yo digo, bueno, como dice Mark Twain, la historia no se repite, pero rima, eso sí, rima. Entonces, hay algunos elementos que son preocupantes y que recuerdan a esa época, pero otros, entre ellos, una sociedad civil muy movilizada y muy diferente a la que era entonces, en la calle, ¿no? Yo creo que ahí también hay buenas noticias. Pena de muerte también se logra avanzar, aunque ha habido más ejecuciones. Sin embargo, hay muchos menos países que aplican la pena de muerte, ¿no? Yo creo que hay elementos también para la esperanza, ¿no? De hecho, Esteban, ya lo contábamos, ¿no? Al inicio del programa estamos ante una encrucijada histórica, sin duda marcada también, ¿no?, por el impacto que está provocando Donald Trump. El efecto Trump se está sufriendo con el recorte, ¿no?, principalmente también a la ayuda internacional. Aquí en Punto de Fuga, de hecho, hemos analizado ese impacto, ¿no?, con las grandes ONGs, pero para profundizar más, para conocer mejor de qué hablamos cuando nos referimos al enorme daño, ¿no?, que está provocando esos recortes, vamos a poner un ejemplo muy concreto: la lucha contra el VIH en África, sobre todo en países
países como Sudáfrica, Mozambique, Zimbabue o Nigeria. La orden de Trump de congelar la financiación de los programas de prevención del VIH ya está provocando estragos en el continente africano. Estos fondos suponen 2/3 de todo el dinero mundial destinado a esta causa. Esther Casas es asesora principal en VIH de Médicos Sin Fronteras en África Austral y Laura de la Fuente, investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona y del Hospital 12 de Octubre de Madrid. La dependencia es grande y las consecuencias potenciales de la interrupción de esta financiación son catastróficas. Pagan prácticamente todo, o sea, todos los fármacos antirretrovirales vienen por parte de los fondos de USAID. Todo lo que es reactivos de laboratorio, carga viral, CD4, todo viene de USAID. Lo primero que se ha visto afectado es la prevención. El tijerazo ha dejado sin PrEP, un medicamento que se toma para reducir las posibilidades de contraer la infección, a jóvenes y adolescentes, personas de riesgo, trabajadores del sexo o hombres que mantienen relaciones con otros hombres. Solo se mantendrá en mujeres embarazadas o lactantes. También se ha visto afectada la detección de nuevos casos. En Sudáfrica se debe a la falta de personal. Muchas veces esta interrupción programática no es tanto porque no hay test, pero es porque los consejeros o los trabajadores de la comunidad o los trabajadores de salud que ofrecen el counseling y testan, sus contratos se interrumpieron. Hemos hablado de prevención y diagnóstico, pero también hay incertidumbre por el tratamiento de las personas que viven con VIH. O sea, ahora de momento tienen, por ejemplo, fármacos antirretrovirales como para 6 meses y están tirando de esos fármacos. Cuando realmente se necesite volver como a restaurar toda la cadena logística de antirretrovirales, de reactivos y demás, pues hay bastante pánico general. Sobre el terreno hay miedo a un retroceso tras lograr reducir a la mitad los contagios en las últimas 2 décadas. Según Naciones Unidas, más de 6 millones de personas podrían morir en el mundo en los próximos 4 años si Estados Unidos retira estos fondos. Casi estábamos cantando victoria porque tenemos acceso a herramientas, a medicamentos de larga actividad que pueden suponer un gran cambio de paradigma en cómo prevenimos HIV, y estos programas se han interrumpido. Aunque al principio la orden era de paralizar los programas durante 3 meses, este tiempo ya ha pasado y no hay novedades. Nadie sabe qué va a pasar, tampoco hay de momento ninguna alternativa sobre la mesa. Bueno, nuestro compañero Marc Ferrà le ha puesto cara al lado más oscuro de Donald Trump con ese recorte de la ayuda internacional. Sin duda el efecto Trump es un elemento desestabilizador, Esteban, y a eso sumamos más elementos a esa coctelera. Amnistía Internacional, de hecho, calcula, ¿no?, que la mezcla tóxica de pobreza, conflictos, opresión política y también la crisis climática ha provocado el desplazamiento de 110 millones de personas en 2024 y aún así, Esteban, parece que gana el discurso xenófobo y racista. Bueno, es difícil saber si gana o es algo que viene de determinados gobiernos. Lo que es verdad es que las personas migrantes y refugiadas sufren una persecución a nivel global. Es decir, igual que en la época de los 30, la persecución, y los 40 del siglo pasado, la persecución sobre la población judía globalmente, ahora es sobre personas migrantes y refugiadas. Esa es la verdad. Eso significa que o bien por internamente las guerras, o bien por políticas migratorias como la europea o como la de Trump en Estados Unidos o la de México, o bien por las condiciones laborales en países como Qatar, Arabia Saudí, que mantienen a los inmigrantes y refugiados en condiciones inhumanas, existe una persecución de la gente que se desplaza. Esto es una política global que hace que más gente se desplace, que más gente huya, que haya más violaciones de derechos humanos, gente que se detiene. La misma Libia que hablábamos antes detiene arbitrariamente a miles de personas en cárceles durante meses. Es decir, estamos hablando el mismo plan europeo de inmigración y refugio tiene elementos en la frontera para mantener a gente en fronteras. Italia intenta que Albania sea un centro de detención. Es decir, hay una tendencia global a perseguir a personas migrantes y refugiadas. Y claro,
Si esa tendencia global viene de muchos gobiernos que hacen lo mismo y consideran a las personas migrantes y refugiadas no como una oportunidad, no como gente que tiene derechos, sino que la deshumaniza, pues claro, hay una parte de la opinión pública que le sigue y piensa que esas personas tienen menos derechos que nosotros y son menos humanos que nosotros. Y si esa tendencia deshumanizadora de los migrantes y refugiados se consolida, va a ser muy peligroso porque rompe el consenso que se creó tras el Holocausto judío, la Segunda Guerra Mundial, de que todos los seres humanos nacemos libres, iguales, en dignidad y derechos. En el momento que se quiebre ese consenso, entramos en una zona muy peligrosa de los derechos humanos. Esteban Beltrán, como siempre, gracias por estar con nosotros y un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima. Un abrazo muy grande. En la cadena SER, Punto de Fuga, con Javier Bañuelos. Bueno, seguro que en este repaso que acabamos de hacer habéis echado en falta otro país que siempre suele salir, ¿no?, en el top de los abusos de muchos derechos humanos, pero no nos hemos olvidado de Afganistán, ni mucho menos. De hecho, nos acompaña hoy aquí en estos estudios Samira Hamidi, responsable de las campañas sobre Afganistán en Amnistía Internacional. Hosh Amadid, bienvenida. Hosh Boshet. Bueno, Samira, ahora mismo, ¿cuál es la esperanza de vida de una niña en Afganistán bajo el yugo de los talibanes? The life expectancy La esperanza de vida in Afghanistan for girls has gone quite low. Ha bajado bastante. Has gone quite down. Ha bajado bastante. We are. Y it is because es porque there are a lot of issues and there are a lot hay muchos problemas. So the life la esperanza de vida for girls in para Afghanistan niñas en Afganistán drastically low, ha bajado enormemente. With the drastic situation con la situación dramática de Afganistán, que ha sido afectado muchísimo por la llegada de los talibán. Hay muchas personas que han tenido que huir, los servicios sanitarios han sido afectados en la capital, que es Kabul, y las niñas están expuestas a diferentes formas de violencia doméstica y también temas de salud mental. Samira, la represión contra las mujeres, lejos de desaparecer, ha ido creciendo, ¿no? No sé si nos puedes detallar por qué se han impuesto nuevas restricciones a las mujeres y cómo de destructiva está siendo esa represión. The return of Taliban in Afghanistan has taken away all the freedoms ha quitado todas las libertades y los logros de las mujeres en Afganistán. Durante 20 años las mujeres y las niñas podían acceder a la educación superior, participaban en la sociedad civil, estaban en los medios de comunicación, había periodistas ahí. Ahora mismo llamamos la situación de las niñas y mujeres es una discriminación sistemática y es persecución por género, que es un crimen en el marco del derecho internacional. Las mujeres de Afganistán y las niñas pues viven en un país sin libertad. Solo pueden dedicarse a pocos papeles, pues los cuidados en la sanidad. No pueden trabajar sino en el sector público, en muchos ámbitos del sector privado. Hay violencia doméstica que va en aumento. Nosotros no hemos trabajado en ello, pero en Naciones Unidas se ha documentado
y la violencia doméstica, sobre todo en matrimonios con niñas. Y hay muchos decretos y reglamentos que han emitido los talibán en estos últimos 3 años y medio, y la mayor parte reprimen a la mujer, prohíben su participación en muchos ámbitos. Por ejemplo, cuando llegaron los talibán, había 1.400.000 mujeres, niñas que estudiaban en la educación secundaria, y este año, según UNICEF, hay 2.200.000 niñas que no tienen acceso a la educación, no pueden escolarizarse. Bueno, precisamente, ¿no?, sobre uno de esos ejemplos que ponía, ¿no?, de los matrimonios forzosos, nos hablaba aquí en la SER la periodista afgana Hadi Yamin, nos ponía un caso muy concreto de una mujer que fue obligada a casarse con quien no quería. En caso de Abida, que era una chica de 20 años, unos de los talibanes querían obligarse a casar con él. Entonces, como ella era una mujer muy valiente y no quiso aceptar esto, pero ha puesto fin a su vida. Desafortunadamente, que para nosotras es una situación que nos preocupa. Desde que los talibanes tomaron el poder en Afganistán, los casos de matrimonio forzado están aumentando. Pero Abida no quiso aceptarla y se suicidó, y la verdad que es una pena que hemos perdido una mujer como ella. Pero es una realidad de Afganistán que les obligan a casarse con alguien que no quieren, y pues esta situación es horrible. Cuando vi los vídeos de ella, pues he llorado mucho, porque cómo han abandonado a las mujeres afganas solas, y estamos solas y necesitamos protección, necesitamos apoyo de todo el mundo para que no haya más mujeres como Abida intenten suicidarse. Bueno, Samira, el caso de Abida es un caso muy concreto, pero entiendo que lamentablemente habrá muchos más, ¿no? Casos de mujeres que al final han tenido que recurrir pues a algo tan extremo, ¿no?, como suicidarse, como tal de no tener que verse sometidas de esa forma. Sí, desde luego. No hay protección, no hay servicios disponibles para una mujer normal y corriente en Afganistán. Antes había estructuras para apoyar a una mujer que estaba expuesta a violencia doméstica, matrimonio forzoso, pero los talibán han eliminado todo esto, destruido toda esta estructura, y esta mujer, hemos oído su relato, decidió quitarse la vida porque no tenía a dónde acudir para protegerse, y es un caso de muchísimos que no llegan ni siquiera a los medios de comunicación. Es una situación dramática, y los talibán, debo decirlo, mienten mucho. Dicen que han reducido el nivel de violencia contra la mujer en el marco de la ley Sharia, pero el hecho de que esta mujer fuera forzado por los militantes talibán de casarse es un ejemplo clarísimo de que ellos están destrozando todos los aspectos de la vida civil de una mujer. La mayor parte de las familias no tienen una elección, simplemente entregan a sus hijas para ser esposas de un soldado talibán. Y en este caso, pues, se ha quitado la vida. ¿Quién impone esa represión? Exactamente ahora mismo, Samira, ¿quién ostenta ese poder absoluto contra las mujeres en Afganistán? Hoy por hoy, Afganistán está en manos de los talibán.
Se trata de un grupo de militantes que luchaban al gobierno anterior y las fuerzas internacionales durante 20 años. Estaban matando a civiles, atacándoles, atacando estructuras del gobierno, medios de comunicación, y volvieron y tomaron el poder el 15 de agosto de 2021. Hoy por hoy, desgraciadamente, las autoridades talibán ostentan la responsabilidad de controlar el país, y todo lo que sucede bajo su radar, bajo su control, y están reprimiendo a la mujer. Tienen un mensaje muy claro: no reconocen a las mujeres como actores importantes en la sociedad. Hay 20 millones de mujeres afganas, es la mitad de la población, y hay 10.000 militantes talibanes que ostentan el control y les han reprimido de la manera más horrorífica que se pueda imaginar. Bueno, algunos países, Samira, como Alemania, Australia, Canadá o Países Bajos, si han acudido ya a la Corte Penal Internacional para que se persiga, ¿no?, al gobierno de los talibanes. Estos días aquí en España, si no me equivoco, has tenido la oportunidad de reunirte con diferentes ministerios, incluso en el Congreso, con los diferentes partidos políticos. Quería preguntarte qué papel está jugando España ahora mismo, qué está haciendo o qué va a hacer para seguir luchando, para poder proteger, ¿no?, el derecho de las mujeres allí en Afganistán. Bueno, en primer lugar, hablando de España, yo creo que ha mantenido una postura de principios sobre la situación de la mujer en Afganistán. La Corte Penal Internacional, donde hay 4 países que han decidido incoar un procedimiento, es un paso muy importante para que rindan cuentas los talibán. Hemos visto el gobierno español que ha hablado del tema abiertamente, que ha apoyado abiertamente esta medida, y cuando tuve la oportunidad de reunirme con oficiales de este gobierno aquí en España y partidos del Parlamento, pues yo les pregunté por qué no se aunan a estos 4 países, y ellos han tomado nota, y creo que son muy conscientes de la situación de mujeres y niñas, y sí que reconocen la necesidad de hacer más. Y aparte de la Corte Penal Internacional, pues quiero indicar que la comunidad de defensoras de derechos humanos en Afganistán, todo el mundo estamos pidiendo un mecanismo internacional de rendición de cuentas para preservar las evidencias de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, para que las víctimas a largo plazo tengan justicia. Y esta semana estamos pidiendo a España que apoyen a esta medida y que tomen el liderazgo y que apoyen esto en Ginebra, en el Consejo de Derechos Humanos. Claro, porque lo cierto, Samira, es que muchas mujeres se han visto obligadas también, ¿no?, a huir de su país, de Afganistán. Recuerdo, por ejemplo, el caso de mujeres fiscales, ¿no?, que de hecho han tenido que refugiarse aquí en España. Entiendo que quedarse ahora mismo allí en Afganistán es una condena que muchas mujeres no pueden evitar, ¿no? Exactly. Not everybody has the opportunity to leave Afghanistan. It's not easy path. It's not safe. It's expensive. Es un camino seguro. Es muy caro. What we are also witnessing y that también lo que while vemos those who are stuck in Afghanistan, es they have very limited las personas atrapadas en Afganistán, pues las vías para poder salir son muy escasas. It's also the other group of Afghans, especially
Hay otro grupo de afganas, sobre todo mujeres afganas, que están en Pakistán, en Irán, en Turquía. Están ahí varadas y están buscando otro país que les apoye. España sí que ha sido uno de los países que ha apoyado con un reasentamiento, y esta semana pues estamos diciendo que esto tiene que seguir, que hay más personas en riesgo, sobre todo mujeres que están varadas en estos países, y se les puede llevar a un lugar seguro. Mientras hablamos, Pakistán, por ejemplo, está devolviendo a muchas refugiadas desde distintas ciudades. Eso, entre ellas, pues, abogadas, periodistas, juezas, activistas que necesitan protección, que necesitan un espacio mejor y no estar ahí en riesgo en Pakistán. Y eso es algo que hemos tratado con las autoridades aquí en España. Pues Amina Hamidi, responsable de campaña de Amnistía Internacional en Afganistán, gracias de verdad por estar con nosotros, mucho ánimo y enhorabuena por el trabajo que seguís haciendo de forma incansable ahí en vuestro país. Thank you so much, and I want to say Tashakkur, which is thank you. Muchas gracias. Quiero decir también Tashakkur en Farsi. Encantada de hablar con usted. Punto de fuga. Y en este tablero geopolítico no podíamos obviar ni mucho menos Rusia. En Moscú se ha celebrado esta semana su gran desfile militar para conmemorar los 80 años del aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, aunque el dirigente ruso, convertía su discurso en una reivindicación de su ofensiva en Ucrania. El poder ruso que no se limita a sus fronteras y sino que se lo digan a los opositores bielorrusos en el exilio, que han relatado aquí en la SER cómo sufren el hostigamiento del servicio secreto. Con ellos ha hablado Antonio Martín. Las sombras de Putin y de Lukashenko se proyectan más allá de sus fronteras. La oposición bielorrusa se concentra sobre todo en Lituania, alrededor de la figura de Svetlana Tikhanovskaya, la principal opositora a Lukashenko. Una oposición que tanto en este país como en Polonia ha protagonizado manifestaciones exigiendo que Bielorrusia se convierta en una nación democrática y volcada hacia Europa en lugar del satélite de un dictador. De Alexander Lukashenko, un mandatario que sigue las prácticas no ya de Putin, sino de la Unión Soviética. Hablamos de ello con Franak Biachorka, es opositor y portavoz de Tikhanovskaya. Admite lo que apuntan los servicios de inteligencia de Lituania en un informe que se ha dado a conocer hace apenas unos días, que todos ellos están bajo la vigilancia constante de los espías rusos y bielorrusos. Somos objetivo de los servicios secretos de Lukashenko y de Rusia, así que tenemos que ser precavidos, comprobar la correspondencia, quedar con gente siempre en espacios públicos o variar las rutas por las que caminamos por las ciudades. A los seguimientos en las calles se suman además los intentos de infiltración en sus plataformas políticas. Lo más importante es comprobar de dónde procede la gente que contacta con nosotros. Muchas de estas personas pueden haber sido enviadas por lo que era el KGB. Y por último, tenemos que tener cuidado con los viajes, incluso con los países sobre los que volamos cuando viajamos al extranjero. Reconocen que tienen miedo a ser envenenados, pero defienden que tampoco pueden vivir con ese temor permanentemente. Denuncian además otras prácticas, como que las autoridades bielorrusas no les renuevan los pasaportes, por lo que pasan a ser personas sin nacionalidad, y temen que si Ucrania cede territorio en una negociación con Rusia, la sombra de Moscú sobre su país nunca se evapore. Si fuerzan a Ucrania a ceder territorio, será un precedente muy peligroso no solo para Bielorrusia, sino para toda Europa. Si Ucrania se ve obligada a ceder Crimea y el Donbass, nadie va a luchar por Bielorrusia. Estaremos obligados a permanecer en el área de influencia de Rusia. Lukashenko, por su parte, ha insistido recientemente en un mensaje que repite de vez en cuando entre amenaza y amenaza y que no se creen en absoluto los opositores. El
el de que ellos han ido porque han querido y que pueden volver cuando quieran, que él no es rencoroso. Lo cierto es que, según datos de Amnistía Internacional, ahora mismo hay más de 1.200 personas cumpliendo condena en Bielorrusia por motivos políticos. A esto se suman condenas a opositores en el exilio y desapariciones forzosas de activistas y de periodistas. Viachorka, que nos cuenta que hace de portavoz de otros opositores que tienen más temor a aparecer en los medios, no tiene dudas sobre el objetivo final de Putin: hacerse también con Bielorrusia. Putin es un imperialista cuyo objetivo es recrear el imperio, restaurar el imperio ruso. No apoyamos su guerra ni su ocupación y eso les hace sentirse incómodos. Bueno, pues con esta visión global del planeta hemos intentado en el programa de hoy demostrar que queda muchísimo para salir de esa encrucijada histórica, pero no hay que perder la esperanza ni mucho menos, hay que pelear por un mundo más justo y ese es el empeño que defendemos aquí en Punto de Fuga, que regresa la próxima semana ya con Pablo Morán de regreso de Roma tras esa elección del primer papa estadounidense. Por nuestra parte ha sido un placer, aquí os esperamos con más historias el próximo sábado. Adiós. Cadena SER. La radio.